Mi nombre es Manuel Atienza, soy profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, en España, y ahora estoy desempeñando la cátedra Valentín Paniagua en esta Universidad Católica en el Perú. Pues tengo una trayectoria ya dilatada en el campo de la filosofía del derecho, he escrito una serie de libros, de artículos sobre temática variada. Una a la que he prestado quizás la mayor atención es la de argumentación jurídica. Bueno, lo que quiero decir es una tesis que sostuvo hace algunos años un filósofo argentino que precisamente murió en el Perú, Eduardo Rabosi, y lo que viene a decir es que los derechos humanos después del 45 y sobre todo con la Declaración Universal de Naciones Unidas es un hecho cultural en el sentido de que hay una serie de fenómenos conectados con ellos, la existencia de declaraciones, de tribunales, constituciones que incluyen declaraciones de derechos, etc. Y que entonces los problemas filosóficos y de todo tipo en relación con los derechos humanos pues deberían partir de lo que él considera un dato, como si fuese, diríamos, un dato en el mundo físico, en el mundo cultural en el que se desarrollan las cuestiones jurídicas y filosóficas, sería esto, los derechos humanos. O sea, no es una propuesta, no es un deseo, en ese sentido es una realidad. Bueno, normalmente van unidas en el sentido de que la existencia de diversas culturas genera también diversos sistemas jurídicos. Entonces esto plantea un problema porque la concepción tradicional del derecho, diríamos, de los dos últimos siglos, que fundamentalmente ha sido una concepción positivista del derecho, partía de que el derecho era simplemente, o de manera muy fundamental, el derecho estatal. Entonces el multiculturalismo y el pluralismo jurídico desmentirían esta tesis porque hablan también de otra serie de juridicidades que no son las estatales, sino por ejemplo las que se vinculan con comunidades indígenas o asociaciones religiosas o también con organizaciones de tipo supranacional, por ejemplo puede ser la lex mercatoria, etc. Sean compatibles o no es un hecho contingente, o sea, en algunas ocasiones son compatibles y en otras no. Si por ejemplo nos circunscribiéramos al caso de Perú y si pensáramos en el derecho del Estado frente al derecho de las comunidades indígenas, yo diría que fundamentalmente sí que son compatibles un tipo de juridicidad y la otra, pero quizás no en todos los supuestos. O sea que no se puede descartar que en comunidades indígenas, incluso parece que es frecuente, existen normas que discriminen a la mujer de esos modos. Eso iría en contra de un artículo de la Constitución peruana que establece la igualdad de trato. ¿Qué cabe hacer en estos supuestos? O sea, en aquellos en donde la comunidad indígena a lo mejor regule naturalmente de manera distinta a como lo regula la jurisdicción o el derecho estatal, determinados problemas. No habría mayor cuestión, o sea, el derecho estatal puede aceptar sin más esa otra juridicidad, como de hecho lo dice la Constitución peruana y hoy es más o menos frecuente, pero el problema es qué pasa cuando efectivamente existen esos choques, como por ejemplo el supuesto que yo he puesto. Y creo que la solución es que los derechos humanos debemos considerarlos como invulnerables y universales y válidos para todos. O sea, en aquello que significa el núcleo de sentido, lo que algún autor ha llamado el coto velado de los derechos humanos, digamos, eso es invulnerable y tiene que prevalecer frente a cualquier otra legalidad, juridicidad. Por ejemplo, no cabe aceptar una norma que vaya en contra de la dignidad o, como antes decía, en contra de la igualdad, de la no discriminación por razón de sexo. Finalmente fue un país que emigró fuera, muchos a América naturalmente, en la década de los 50 y de los 60 también a Europa,
Sin embargo, a partir de finales de los 80, el ciclo de la inmigración, diríamos, cambió y pasamos a recibir, lo que era una novedad en España, un número considerable de inmigrantes. Muchos de ellos procedían de América Latina, otros del norte de África y también de los países del este. Bueno, esto es, por un lado, es un factor naturalmente de enriquecimiento, y a veces puede surgir, y surgen naturalmente, conflictos. Con la comunidad latinoamericana diría que no ha habido muchos conflictos por razones más o menos obvias, de que compartimos la misma cultura. Y a veces pues hay algunos problemas, imaginemos, en relación con personas del credo islámico y cuestiones sobre el uso del velo y cosas así. Pero en general creo que España ha mostrado ser un país, diríamos, más bien tolerante. No ha surgido, por ejemplo, ningún partido xenófobo, como sí ha ocurrido en muchos países europeos que han conocido un fenómeno de recepción de extranjeros pues más o menos semejante al de España.